Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Bueno, la iniciativa que hoy estamos presentando aquí, junto con el Grupo Parlamentario Foro, desde luego no se plantea contra nadie, sino que se plantea a favor de la permanencia de las materias clásicas en los currículos de la ESO y el bachillerato. Y parte de un convencimiento muy claro, ¿no? Sin conocer el mundo clásico, no cabe una formación humanística seria. Y se conoce también mucho peor nuestro propio mundo, ¿no? Yo creo que todos sabemos y todas que la enseñanza secundaria no tiene como misión que sus estudiantes tengan contacto con un amplio abanico de campos y materias para que adquieran una formación y una información que aumente su perspectiva intelectual y vital. Por lo tanto, si privamos a los alumnos y alumnas de la posibilidad de conocer un campo, en particular un campo importante de su entorno y su propio contexto, les estamos cercenando una parte de su formación y de sus conocimientos. Y, sobre todo, les estamos privando de la posibilidad de elegir lo que más pueda interesarles en su futuro y para su futuro. Es cierto que sin el conocimiento del mundo clásico se puede vivir, sin duda, igual que se puede vivir sin conocimientos de física, de química, de literatura o de historia. Pero quien no sepa algo de estas disciplinas, indudablemente vivirá peor. Será menos consciente de su situación en el mundo, en la sociedad, y tendrá menos criterio propio y será intelectualmente alguien menos formado que quien sí conoce y tiene formación en esos campos. Y eso es precisamente lo que pasa con las materias clásicas. Quien no haya tenido contacto con el mundo clásico no sabrá por qué nuestro país tiene un régimen llamado democracia, que es el resultado de siglos de depuración de un modelo que en su embrión surgió en Grecia. No sabrá por qué la arquitectura o el arte de toda nuestra civilización vuelven una y otra vez a modelos que crearon y desarrollaron los griegos y los romanos. No sabrá cómo se ha conformado el gran fenómeno de los deportes en la actualidad. No sabrá por qué consideramos a alguien un buen o un mal orador, puesto que desconocerá que las reglas básicas de la oratoria se establecieron en Grecia y en Roma, desde Demóstenes y Cicerón y aún bastante antes. Quien no haya tenido contacto con el mundo clásico no sabrá cómo surgió la filosofía y por qué algunos de los pensadores más importantes e influyentes de la historia, como Descartes, Nietzsche o el propio Marx, entre otros muchos, basaron su formación en un sólido conocimiento de los autores clásicos. Quienes no sepan esto ignorarán que la historia de nuestra tierra está unida al mundo romano. Quien no haya tenido contacto con el latín, más aún en un país como el nuestro, desconocerá el origen de nuestras propias lenguas. Sócrates concluyó que la virtud equivale a conocimiento y las injusticias se nutren de la ignorancia de las personas. Me temo que la demagogia y el populismo que tanto abundan son fruto precisamente de esa ignorancia, que solo nos trae intolerancia, también hay que decirlo. Señorías, esta iniciativa se presenta por la Sociedad Española de Estudios Clásicos, CEFIRO, y la Asociación Asturiana de Profesores de Latín y Griego, asociaciones a las que los grupos proponentes queremos dar voz, y plantea además la necesidad de poner freno a la sistemática reducción de la presencia de esas materias en todas las leyes educativas desde la década de los 70. Por ello, esta iniciativa plantea que el Gobierno de Asturias, en el ámbito de sus competencias, tome todas aquellas medidas que permitan que la cultura clásica deba estudiarse al menos un año de la ESO, que den al latín de cuarto de la ESO unas condiciones de opcionalidad suficientes y que blinden el bachillerato de humanidades como un derecho de todo el alumnado de Asturias, evitando exigir una ratio determinada que haría imposible que fuera cursada en los centros educativos pequeños, dificultando esto, además, todavía el acceso a esta modalidad por parte de los alumnos y alumnas del medio rural.
y perjudicando la llegada de nuevos estudiantes y nuevas estudiantes a los estudios universitarios de humanidades. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Ballina. Tiene la palabra el Grupo Foro Asturias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Gracias también, señorías. La proposición no de ley que hoy presentamos está basada en las propuestas para la inclusión de las materias de griego, cultura clásica y latín en el currículum autonómico de la LOMLOE, documento elaborado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos y por la Asociación Asturiana de Profesores de Latín y Griego, Céfiro, ante la situación delicada que afrontan estas asignaturas con la nueva ley de educación. Quiero aprovechar, como no puede ser de otra manera, para agradecer a esas asociaciones y también para dar la bienvenida a los representantes de la misma a esta Cámara y que nos pidieron que analizar sus peticiones a través de una proposición no de ley en esta Junta General, dejándonos bien claro, además, que esta iniciativa tiene que quedar, como no podría ser de otra manera, al margen de los enfrentamientos partidistas, procurando presentar un documento centrado exclusivamente en sus reclamaciones y que pueda generar un amplio consenso político. En ese sentido, además, también el Grupo Parlamentario Popular presentó una iniciativa similar a esta, que también podría haber sido perfectamente debatida y aprobada en esta Cámara, que va precisamente, además, en consonancia a esta idea trasladada por como digo, estas asociaciones. Desde Foro Asturias hemos impulsado parlamentariamente esta propuesta junto a Izquierda Unida y, como digo, en coordinación con Céfiro y la Sociedad Española de Estudios Clásicos, abarcando, al menos intentando abarcar, todos los puntos planteados por estas asociaciones de la manera más rigurosa y completa que hemos podido, tanto en la exposición de motivos como en la parte dispositiva. Asturias, como parte de Occidente, se sustenta sobre un sólido legado grecolatino a nivel cultural, social y político. El escudo del Principado es precisamente fiel muestra de este sustrato griego y romano que cimienta nuestra civilización, con una cruz latina de la que penden las letras griegas alfa y omega, siendo acompañado en sus laterales por nuestro lema en latín, hoc signo tuetur pius, hoc signo vincitur inimicus. Les nuestras tradiciones, mitología, topónimos o lenguas recuellen también esa tradición griega y romana, calteniéndonos conectados con los nuestros regaños milenarios y convirtiéndonos en depositarios de un valioso legado que tenemos que seguir protegiendo. El Gobierno de Asturias debe sumarse a este esfuerzo colectivo desde el ámbito institucional para así preservar en las aulas la cultura clásica, el griego y el latín, afianzando así también nuestra propia cultura y valores dentro de las raíces comunes europeas, poniendo en valor nuestras identidades múltiples como ciudadanos asturianos, españoles y europeos, y contribuyendo también a preservar el imperio de la ley, la democracia y la libertad que heredamos precisamente del mundo grecorromano, sin el que no podríamos concebir nuestro actual Estado social y democrático de derecho. La aprobación de la LOMLOE supone un duro reto para la presencia digna de esos estudios en el sistema educativo. Y por ello consideramos que el Consejo de Gobierno debe defender ante el Gobierno español un estatus más justo para estas asignaturas, intentando blindar también su presencia en el nuevo diseño curricular autonómico, garantizando el derecho de todo el alumnado asturiano a poder cursar esas asignaturas en igualdad de condiciones y asegurando la sostenibilidad de las plazas docentes. Por todo ello, exponemos una serie de medidas que, como digo, el colectivo de profesores de estudios clásicos consideran adecuadas para intentar garantizar la supervivencia de estas materias. Por ello, instamos al Consejo de Gobierno que en el primer ciclo de la ESO se adopten las siguientes medidas para la cultura clásica: limitar la oferta de optativas con las que compite y estudiar la posibilidad de impartición obligatoria en uno de los cursos del primer ciclo. También en relación al latín, en el segundo ciclo de la ESO, que el Gobierno asturiano proponga al Ministerio de Educación la inclusión de esa asignatura como materia común en cuarto de la ESO, garantizando que actúe como puerta de entrada al bachillerato de humanidades. Respecto al latín y griego en el bachiller de humanidades, creemos que el Consejo de Gobierno debe instar al Gobierno de España a crear una vía específica de humanidades que incluya estas materias como específicas de modalidad. Y haciendo uso de sus atribuciones, el Consejo de Gobierno también establecerá en esa vía específica de estudios, si el griego se estableciese como asignatura opcional en segundo de bachiller, deberá competir con materias de sus mismas características. En el bachillerato general, el Consejo de Gobierno instará al Ministerio de Educación
a que en la estructura del nuevo bachiller general se introduzca al menos una vía en la que se oferta alguna materia de estudios clásicos y, en su caso, lo incluya también el Gobierno de Asturias en su propia regulación. Para el conjunto de las etapas educativas de secundaria y bachillerato, queremos solicitar la eliminación de la ratio mínima de alumnos para estas 3 asignaturas. Desde Foro Asturias deseamos y estamos convencidos que una amplia mayoría de la Cámara apoyará estas propuestas para seguir apostando decididamente por la presencia de las humanidades en nuestro sistema educativo, contribuyendo de esa manera a la educación de calidad que deben de recibir todos nuestros estudiantes. Muchas gracias. Les pedimos el voto favorable para esta proposición no de ley. Gracias, vicepresidenta. Gracias, señor Pumares. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, vicepresidenta. Creo que acabamos de presenciar un ejercicio de cinismo parlamentario de la que nos tiene acostumbrados la izquierda. Lamentablemente, los 2 proponentes de la iniciativa ya no se encuentran en la Cámara, pero bueno, no difieron nada. Sí, el señor de Foro acaba de regresar. No difieron nada en la exposición que acaban de hacer los portavoces de Izquierda Unida y de Foro, en nada de su exposición. Por eso les felicito, sobre todo a la representante de Izquierda Unida, que dice nunca compartir lo que decimos, porque precisamente esta misma exposición la hice yo el jueves pasado y votaron ustedes en contra, buscando excusas como podría yo buscar hoy. Pero no las vamos a buscar porque somos mejores. Votamos a las propuestas que se traen a esta Cámara, no quien las propone. De hecho, podríamos votar ya solo en contra porque la LOMLOE, que fue aprobada por el Partido Socialista de Izquierda Unida y Podemos, es la que pone en peligro las clásicas en Asturias y en toda España. Y como comentaba, el pasado jueves se sometió en comisión una PNL idéntica a esta. Solo había un matiz en la parte expositiva, un matiz, que ustedes refieren que el latín y el griego son la base lingüística de la lengua y que nosotros discrepamos. Simplemente cuestionamos que esa fuera la base de la lengua, el latín y el griego. Una lengua forzada, inventada, a diferenciarse lo máximo posible del español, precisamente el heredero de esas lenguas. Pero lo que más me llamó la atención el jueves pasado, y anticipándome, porque a lo mejor cambia el discurso ahora del Partido Socialista, fue ese excelso ejercicio de cinismo parlamentario de la semana pasada. La portavoz en aquel momento del PSOE, el jueves pasado, a una iniciativa planteada como esta, decía que votaba en contra porque lo que suponía aquella PNL era contraponer un saber a otro, contraponer un saber a otro. Y digo cinismo porque no puede desconocer el Partido Socialista, la señora Ronderos, que ejerció de portavoz en aquel momento, que es el mismo PSOE el que opone un saber a otro. Es el mismo PSOE el que, si un solo alumno exige 1 hora y media de lengua, se le da, un solo alumno. Es el mismo PSOE el que exige que haya 8 alumnos que demanden las asignaturas de latín y griego para que se les dé. O es el mismo PSOE el que requiere que 4 alumnos con necesidades educativas especiales, con sus correspondientes certificados, les doten de 4 horas y media de clase. Es el PSOE el que opone estas enseñanzas, no Vox, el PSOE. Y el culmen del despropósito, que supongo que no lo volverá a hacer hoy, es que la señora Ronderos dijo: esa cultura de la que nos habla Vox es la misma que permitía en la Grecia antigua que los ciudadanos libres fueran solo hombres libres que decidían por votación sobre la vida, dejando al margen a las mujeres, los extranjeros y los esclavos. ¡Qué barbaridad! No sé cómo se puede justificar una argumentación de estas características en un Parlamento autonómico. Es que es hilarante negarle a la cultura griega todo su acervo, la identidad que tenemos, la razón frente al esoterismo, la democracia frente a la tiranía. Y estamos hablando de una cultura con un origen hace casi 3.000 años. Comparar, en base a los criterios actuales, una civilización de hace 3.000 años, que precisamente es la base de nuestra democracia hoy. Allí surgió prácticamente todo. El arte, la arquitectura, la filosofía, la base del método científico, la política. Somos herederos, los que estamos hoy aquí, de aquellos políticos ciudadanos que ya lo trataban en el ágora. Ágoras que incluso existían en la Creta minoica, hace casi 3.000 años. Así que vamos a votar a favor de esta iniciativa, la creemos justa
No participamos del sectarismo que se ejerce en esta Cámara, en un sectarismo que surge precisamente de la izquierda, y algo que sí dejaron también los griegos fue la palabra mentecato. Aquel que solo defiende lo suyo y cree que todo el mundo tiene que interpretarse en base a sus ideas. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Podemos Asturias. Muchas gracias, señora presidenta, vicepresidenta, presidenta ahora mismo. La verdad que lo que non é entendible é ese odio, señor Blanco, que tiene a la nuestra lingua asturiana, que é unha lingua que está viva, que la xente está falándola, que la xente está defendiéndola, y está defendiendo usted unas lingües que evidentemente están muertes. Pero no por ello, no porque estén muertes, hay que olvidarlas. Y hay que pasar de este aprendizaje como si no fuera importante. Yo creo que en este sentido, vamos a estar todos y todes de acuerdo. Hay que mejorar y defender el aprendizaje de las lingües clásicas y de todo lo que conlleva. Y una cuestión que me parece fundamental también es que la señora Ronderos no dijo ninguna mentira el otro día. Y que también es importante conocer cómo era la situación social de la Grecia antigua. Y efectivamente había esclavismo. Y lo que dijo la señora Ronderos fue una verdad como un templo. Si lo que parece que no nos gusta o no nos gusta sentir las cosas reales, y que o el su aprendizaje de la cultura clásica es muy distinto al mío. Yo he de decir que estudié en un centro público, será por eso que tuve una grandísima profesora y, por tanto, de la Grecia, bueno, a mí conocíame en el centro educativo como la mitóloga porque prestábame a Sgaia a aprender y entender cómo, a través de la mitología, los griegos y les griegues, que también la sabía, explicaban el so parecer o la so vida, la so cultura. Por tanto, en esta cuestión también es importante decir que el otro día no salió adelante la propuesta de Vox, porque ya que el propio profesorado dijo que la parte argumentativa, la parte explicativa, y era muy distante de lo que se quiere defender con el aprendizaje de estas culturas. Por tanto, en ese ejercicio de responsabilidad que tenemos que tener, lo que dice usted constantemente de la izquierda sectaria, después falaremos de lo que es sectarismo o lo que no es sectarismo, bueno, pues en ese ejercicio democrático de sentir a la gente, de escuchar, tuvimos que vernos la obligación de votar a las contra de esta propuesta. No es este el caso, no es este el momento, vamos a votar a favor porque además hemos de sacar las cuestiones puramente tácticas de los partidos para sofitar una propuesta como esta, pero es también importante recordar que si güey estamos aprendiendo, los nuestros niños y niñas están aprendiendo las culturas clásicas y las lingües clásicas en nuestros centros educativos públicos, y porque hay profesorado que ha defendido esto durante mucho tiempo. Hay que recordar que hay más de 25 años que no se saquen plazas, que no se facilite que haya personal fixo de profesorado de lingües clásicas, de latín y de griego, en los centros educativos, y que haya el momento de variar esta línea que además no beneficia a nadie. Por tanto, vamos, repito, sofitar esta propuesta porque sí va en consonancia con lo que nos pide el profesorado y porque sí es respetuoso con el asunto fundamental. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, señora presidenta en funciones. Miren, yo tenía preparado una larga intervención en la que recriminaba que esta PNL, la misma, por muchos que algunos lo intenten disimular, había sido rechazada por los grupos que hoy la proponen en este pleno por una cuestión de sectarismo político. Pero creo que lo correcto y lo más honesto, como representantes de los ciudadanos, es entender y defender las justas iniciativas que estos nos solicitan, que no tienen ninguna connotación política, y no mirarnos tanto el ombligo. Señorías, yo estudié latín, y si me preguntan qué recuerdo, pues les diré que poco. Tal vez aquello de Rosa Rosae, de Lendas Cartago, Veni, Vidi, Vinci.
y alguna que otra expresión más. También estudié química y apenas sé que la molécula del agua se compone de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces podríamos preguntarnos ¿para qué sirve estudiar latín o griego? Y de la misma manera podríamos preguntarnos ¿para qué sirve la música? ¿Para qué sirve la literatura? ¿Para qué sirve la pintura? ¿O para qué sirve el teatro? Y la respuesta es bien simple, porque nos enseña a pensar y a sentir. En esta sociedad del utilitarismo, que desprecia aquello que no suponga un rédito inmediato de tipo profesional o material, donde no concebimos saberes que tal vez no aumenten nuestras condiciones materiales de vida, pero que nos hacen mejores moralmente y espiritualmente. En esta sociedad del culto a la tecnología se hace imprescindible una enseñanza humanista que transmita valores universales. Por eso, hoy el estudio de la cultura y las lenguas clásicas no es reaccionario, sino todo lo contrario. Es una apelación al esfuerzo y al desarrollo del pensamiento crítico. Porque todo está en los libros, sí, en los libros clásicos. Pero además porque el estudio de las lenguas clásicas tiene aplicaciones prácticas. El conocimiento del latín y el griego contribuyen al desarrollo de la lógica, facilitan el aprendizaje de otras lenguas y permiten establecer vínculos entre diferentes materias, como la literatura, el arte o la historia. Y así lo han entendido otros países europeos, como Alemania, donde la combinación del inglés y el latín es la más frecuente por encima del inglés y el francés. En Italia, donde el latín y el griego son obligatorias en el liceo clásico y el latín en el liceo científico. O Francia, que ha reforzado su estudio dándoles un mayor peso de puntuación. Señorías, a la pregunta por el alto nivel de conocimiento de idiomas en los Países Bajos, el ministro de Educación respondió: porque enseñamos lenguas clásicas. En el vocabulario del actual inglés procede casi un 62% del latín, a través un 45% del francés y un 17% directamente. Y, en definitiva, señorías, porque es imposible apreciar las grandes obras de la literatura o de la pintura española y mundial sin conocer la mitología o la literatura grecolatina. Porque creemos que es bueno para los alumnos y las alumnas asturianas estudiar la cultura clásica y tener la opción de latín y el griego. Y porque el 70% de los estudiantes de filología clásica en la Universidad de Oviedo son mujeres, que lo han elegido libremente. Y porque Ciudadanos tiene claro que por encima de las ideologías y la confrontación política está la defensa del bien común, vamos a votar que sí a esta PNL, como lo hicimos en la anterior propuesta presentada en la Comisión de Educación. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bueno, yo les anuncio de antemano que vamos a votar que sí a esta proposición no de ley, del mismo modo que votamos que sí a la proposición no de ley del Grupo Vox en la comisión, porque entendemos, o hasta ahora sí lo creíamos, que lo que se vota en una proposición no de ley es la parte propositiva, no la expositiva. Yendo al tema. El futuro decreto de enseñanzas mínimas que desarrolla la LOMLOE supone en la práctica el arrinconamiento de las materias clásicas, que quedan así en un evidente riesgo de desaparición, tanto en secundaria como en bachillerato. En la LOMLOE ni el latín, ni el griego, ni la cultura clásica son obligatorias en ninguno de los cursos, quedando diluidas entre un gran número de optativas y, además, necesitando un número mínimo de alumnos que las soliciten para poder impartirse. ¿Qué consecuencias tiene esto? Por un lado, la pérdida de los conocimientos del mundo clásico, de las raíces que nos han llevado a ser lo que somos, tanto lingüística como culturalmente. Y, por otro lado, lleva a cercenar el derecho a la educación de aquellos alumnos que quieran cursar estas materias y que no podrán si no se alcanza un número mínimo de solicitantes. Ante esta situación,
El Gobierno del Principado de Asturias puede adoptar una serie de medidas dentro de sus competencias que ayuden a paliar este desmantelamiento de la presencia del mundo clásico en nuestro sistema educativo, protegiendo de este modo tanto a las mismas asignaturas como al bachillerato de humanidades. Que se designe el latín como una de las materias de opción que puede proponer el Principado es la primera parte de lo que consideramos que debe pedirse en el momento en que sea llamado a consultas por parte del Ministerio de Educación. Otra, que se incluya en el currículo de tercero de la ESO la cultura clásica como una de las materias obligatorias, con independencia de que en la cuarto de ESO siga apareciendo conmutativa. Y que se garantice la impartición tanto del latín como el griego, como la cultura clásica, sin haber una ratio determinada. Señorías, no podemos permitir que nuestros jóvenes, que nuestros alumnos vivan el día al día y sepan lo del día. La cultura clásica, el latín y el griego son los cimientos sobre los que se asienta la sociedad que tenemos ahora. No podemos dejar que nuestros jóvenes vivan solo en un tonel del que no salgan y sean incapaces de sacar una lámpara y salir a la calle a buscar hombres honestos. Esto lo hacía Diógenes y lo hacía en el siglo IV a.C. No podemos dejar a nuestros alumnos que desconozcan que en aquella época había polímatas. Estaba Aristóteles, estaba una persona que sabía mucho de todas las ciencias y como él había otras más. No podemos olvidar que Roma ha influido cultural, históricamente, religiosamente, y nos ha conformado no solo a Asturias, no solo a Europa, sino también a toda España, para que seamos lo que ahora somos. Nos merecemos seguir manteniendo estos saberes y nuestros hijos, nuestros nietos, los alumnos, los de ahora y los del futuro, merecen conocer esos saberes tan grandes y que nos han hecho un poco más grandes a nosotros también. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Buenos días, presidente. Bueno, recordar que normalmente a lo que se contesta es a lo que viene registrado, que es lo que tiene validez. Y, bueno, pues al margen de ruidos, buenos días, señorías. Traemos hoy a debate la importancia de los saberes clásicos y el encaje que unos y otros creemos que han de tener en la educación de las generaciones venideras. Un debate que pone de manifiesto la conformidad de todos los grupos políticos de esta Cámara con que todos nos reconocemos herederos y, en una u otra forma, descendientes de las civilizaciones grecolatinas, de su cultura como elemento constitutivo y configurador de la cultura occidental y de la importancia de la transmisión de esos saberes, de esos conocimientos que nos legaron. En estos momentos, desde el Gobierno, desde la Consejería de Educación, se está trabajando en el desarrollo del currículum educativo y, como ustedes saben, existen grupos de trabajo que están dedicándose a desarrollar dicho currículum para las diferentes etapas educativas y áreas de conocimiento. Como ustedes sabrán, la pasada semana
El día 2, concretamente, se publicó en el BOE el Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas de educación infantil, el Real Decreto 95/2022 de 1 de febrero. Y, como saben también, a partir de esa normativa se va concretando la normativa autonómica, que, por cierto, tendrá rango de decreto. Así, también sucederá con las diferentes etapas educativas. ESO y bachiller también, por supuesto. Creo que debemos de ser muy conscientes de que la educación en el momento actual plantea que sean los propios estudiantes quienes elijan y marquen su propio currículo académico de acuerdo con sus competencias y sus propios gustos e inquietudes. Por eso, es sorprendente que nos hablen de limitar la oferta de asignaturas. Cuanto más variedad de asignaturas haya, más rico será el currículum y más posibilidades tendrán los propios estudiantes de saber y de encontrar sus vocaciones, desde nuestra humilde opinión, claro, porque dicen que hay demasiadas asignaturas optativas donde escoger, aunque lo que no nos dicen es cuáles sobran o cuáles quitarían ustedes. Nosotros, y también el Gobierno de Asturias, creemos en un currículum que integre saberes, no que los oponga. Y creemos firmemente que desde la Consejería de Educación se trabaja por buscar el equilibrio entre las distintas áreas de conocimiento para lograr ese currículum integrador para los estudiantes asturianos y las estudiantes asturianas. Todo está perfectamente programado para ir desarrollando la normativa pertinente y comenzar el próximo curso con la nueva ley educativa, la LOMLOE, en los niveles que vienen estipulados en la propia ley. Nosotros vamos a abstenernos. Creo que ha quedado claro que compartimos el sentir de esta iniciativa en gran medida. Podríamos haber hecho alguna enmienda, algún punto o algún apartado, pero como les decía, en Asturias estamos en este proceso de concreción curricular autonómica en el que aún se está trabajando y se está esperando por los reales decretos pertinentes para concretar nuestra normativa. Muchas gracias. Gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular de apoyo al sector ganadero cárnico. Para la defensa de la proposición tiene la palabra el Grupo Popular.